estamos terminando lo que es una serie que le hemos titulado Una fe que se atreve. Una fe que se atreve. ¿Cuántos de nosotros ahorita en enero no empezamos y este año voy a proponerme ahorrar algo en el banco? Este año me propongo hacer ejercicio todas las mañanas. Este año voy a abrir mi empresa. Este año sí le voy a servir al Señor con ganas. Este año empiezo a estudiar la carrera que siempre quise. Este año, y nos propusimos metas y sueños y objetivos. Y el asunto, como dijimos al principio de la serie, no es qué es lo que deseamos, sino cuánto queremos lo que deseamos. ¿Cuánto realmente? Porque yo deseo eso, sí, pero no solamente desearlo. Es anhelarlo, quererlo, esforzarnos por eso que hemos propuesto en nuestro corazón. Algunos es posible que quieren terminar de graduarse este año de la carrera que siguieron. Algunos tal vez quieren casarse, no sé. Algunos, este año sí tengo novio, este año sí tengo novia, ¿verdad? Etcétera. Todos nos proponemos algo a principio de año. Pero el asunto no es qué es lo que quiero, sino que cuánto realmente quiero eso que deseo. Cuánto realmente anhelo eso que quiero. Y hemos estado hablando durante las últimas 2 semanas acerca de la mujer de flujo. La mujer que se le conoce como la mujer del flujo, la mujer que tenía mucho derrame de sangre. Y lo que nos llama la atención durante todas estas semanas que hemos visto, hoy vamos a hablar sobre el título, no fue el manto, no sé si lo van a poder poner ahí, no fue el manto, fue la fe en Cristo Jesús. Que hemos leído durante estos dos fines de semana pasados acerca de cómo el Señor obró en un milagro en nuestra querida personalidad que hemos estado viendo. Y la primera semana vimos cuánto quería ella lo que deseaba. Ella quería ser sana del flujo. Ella quería ser libre de esa enfermedad. Lo anhelaba, no solamente lo deseaba, no solamente lo quería. Y dijo, sí, yo necesito esto, yo quiero ser sana. No, se esforzó y alcanzó aquello que quería. Y vemos, todos hemos leído esa historia donde el Señor le dice que es sana. El segundo mensaje o la segunda semana vimos cómo su fe fue movida a pesar del rechazo, a pesar de la crítica, a pesar de los religiosos que iban a decir, ¿cómo se atreve esta a tocar a Jesús? ¿Verdad? Y vimos que independientemente de eso, ella no solamente lo deseaba, el milagro, ella quería, anhelaba ese milagro y entonces se esforzó. Hoy vamos a ver que el hecho de que ella dijera, si tan solo tocar el manto, no quiere decir que el manto fue el milagroso. Fue Jesús, el Hijo de Dios. Y a manera de introducción, vamos a ver el video para que nos identifiquemos un ratito de qué es lo que hemos estado hablando. No sé si le pueden poner play, gracias muchachos. Hoy entonces, en lo que ellos están ahí, vamos a cerrar esta serie de 3 sermones hablando acerca de una fe que se atreve. Y vamos a estar hablando acerca de que no fue el manto. No fue el manto lo que trajo el milagro. Fue la fe en Cristo Jesús. Y es que es interesante porque no es solamente tener fe. Porque fe todos tienen. El musulmán tiene fe. El testigo de Jehová tiene fe. El mormón tiene fe. El católico tiene fe. El futbolista tiene fe de que va a ganar el campeonato. Entonces no es solamente el tener fe, sino en quién está depositada nuestra fe. ¿Cuál es la razón de nuestra fe? ¿Cuál es la razón de nuestra fe? Y vamos a leer la palabra, no sé si lo pudieron y si no, lo ponemos al ratito. Vamos a leer la palabra del Señor para ir adelantando y vamos a leer en Lucas Lucas 8, 43. Como vemos ahí en esta
ilustración, esta analogía de qué es lo que pasó a manera de película, vamos a ver qué es lo que dice ahora la Biblia. Y vamos a leer en Lucas 8, 43, 48. Dice así la palabra del Señor. Que el Señor sea glorificado en su palabra. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, todo, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Oramos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es vida. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos instruye, nos anima, nos reta, nos redarguye, nos exhorta, nos dirige. Gracias, Señor, por tu palabra. Ponemos en tus manos este pensamiento, este mensaje, y te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable hoy, Señor. En el nombre de Jesús oramos, a quien es la gloria. Amén y amén. Amén. Entonces, no fue el manto, fue la fe en el Hijo de Dios. Y la primera lección o la primera cosa que podemos aquí estudiar, o como punto número 1, es que no fue el manto, sino que fue el poder. Porque el poder no está en los medios. El poder no está en los medios. Vimos ahí como ella, si tan solo, dice otro pasaje, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Ahora, cuando yo estaba leyendo esto, dije yo, ¿por qué ella decía el borde de su manto? ¿Por qué ella decía eso? Y muchas veces, en el contexto actual, también podemos pensar igual que la mujer del flujo de sangre. Y podemos pensar que tal vez si hacemos algo, o si tocamos algo, o si lo hacemos de esta manera, podemos obtener ese milagro, eso que deseamos, eso que necesitamos, eso por lo cual hemos estado orando. Y el asunto no es de que el objeto sea malo, sino que el asunto es poner nuestra fe en ello, en el objeto. Es como, por ejemplo, el asunto aquel de mi abuelita, que siempre lo traigo a la cuenta, a memoria, y lo digo con todo respeto. Es como cuando mi abuelita, ustedes saben cómo llueve allá en Guatemala, nosotros somos de Guatemala, parecemos europeos, pero somos de Guatemala, ¿eh? Y allá en Guatemala llueve, pero ¡boom!, truena, llueve con ganas. Y mi abuela, cada vez que llovía y empezaba a tronar, Salmo 91, y lo ponía a la mitad de la casa, y abría la Biblia y ponía el Salmo 91. Ahora yo entiendo que no era eso lo que nos protegía, era la fe que ella tenía en el autor de esa palabra. No era, pero muchas veces podemos pensar que esto es el manto y lo ponemos ahí a mitad de cuando llueve o cuando pasa algo y decimos, eso nos va a proteger. Pero es nuestra fe en Cristo Jesús, no es ello. Otras veces hemos visto como pastores vienen y como líderes vienen y nos vienen a decir, unja mi carro porque lo acabo de comprar. Unja mi carro con aceite porque lo acabo de comprar. Unja mi casa. Y recuerdo una vez que me dijo unos amigos, nos dijeron con mi esposa, acabamos de comprar una casa. ¿Ustedes no nos harían ir a favor de ir a orar
por esa casa y ungirla con aceite? Claro que sí, dijimos. Fuimos. Llegamos a la casa y lo primero que hicimos fue esto. Vamos a orar por su casa, amén. Vamos a ungir su casa con aceite, amén. Pero primero queremos presentarles a ustedes, a Jesús el Salvador, el que va a bendecir la casa. Porque Dios está más interesado en ungir y bendecir a gente, a personas, que objetos. Y muchas veces pensamos, sí, que Dios puede orar por mí para esto, puede orar para esto, unjamos esto, pero no es que sea en sí el objeto. O cuando pensamos de que por ir a un servicio especial sucedió el milagro, o cuando pensamos que porque viene tal profeta o aquel predicador con aquella unción que empieza, en el nombre de Jesús, la palabra dice, y escupe y todo, y entre más grita, más unción. O cuando pasamos al altar y tenemos ese como cliché cristiano de que porque pasamos al altar, o cuando pensamos de que porque diezmamos más, o porque ofrendamos más, o porque sirvo en este ministerio, en aquel y otro, pensamos que por eso es por la fe que tenemos depositada en el Hijo de Dios. Ahora, no quiero decir que eso sea malo. Así que si usted quiere traer una ofrenda, tráigala al Señor. No es que sea malo. No es que sea malo bendecir y orar por un carro que el Señor nos permitió comprar, o por una casa, o por un servicio como el de evento de parejas que vamos a tener, o el aniversario. No. El asunto es de que nosotros debemos depositar nuestra confianza en Dios, en el Hijo de Dios. Es como cuando les conté de que el otro día estaba escuchando en el trabajo, en el restaurante donde trabajaba, mis amigos oían música así de esas alabanzas como del Buki, de los Temerarios, ¿verdad? Que les gusta a ellos. Y sale ahí el narrador y empieza a decir que le daba gracias a la vida porque era su cumpleaños, que le daba gracias a la naturaleza y que el universo esto y otro, y yo esperando así como que, ¿a qué hora le va a dar gracias a Dios? Le daba gracias a la vida, le daba gracias a la fortuna, también a la fortuna le daba gracias, pero nunca le dio gracias a Dios. Con esto podemos ver que la Biblia nos enseña que no es los objetos. De hecho, en Hebreos 11:6 hay un pasaje, creo que lo tenemos ahí, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que al Señor lo que le agrada es la fe en Él, no en su túnica, no en el ministerio que hago, no en la ofrenda que di, sino que en Él, nuestra fe que esté depositada en Él. Entonces, en esta historia de esta mujer que vemos que ella quería ese milagro, lo anhelaba y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Por supuesto entendemos de que ella quería tocar el borde de su manto, pero sabía que el que la iba a sanar era el Señor. Pero tendemos muchas veces a pensar en la actualidad y en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento también, de que son los objetos, son las cosas, es lo que hacemos, y Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Él está más interesado en lo que eres que en lo que haces. ¿Por qué? Porque como puse ahí, Dios quiere hijos. Dios no solamente quiere personas que lo tomen a Él como un oráculo, no. Dios quiere hijos dependientes de Él, no de objetos. Dios no quiere personas o hijos de Él que dependan de esto o de aquello. No, Él quiere que dependamos de Él, que confiemos en Él y que confiemos en su presencia. Eso es lo que podemos aprender de esta historia de esta mujer y ver cómo esa fe que ella tuvo, una fe que se atrevió contra todo pronóstico, que la criticaban, que la acusaban, que la rechazaban, que durante 12 años había pasado enferma y había gastado todo lo que tenía, pero ella esperaba su milagro, ella esperaba que Jesús la sanara y la salvara y que ella pudiera tener su milagro. Pero nosotros 3 meses tenemos orando y ya me cansé, Dios no me escucha.
Y eso que ahora estoy yendo más a la iglesia, ¿verdad? Ella 12 años, 12 años. Otra lección que podemos aprender ahí, como punto número 2, es que no fue la multitud. La fe no depende de cuántos sean. La fe no depende de cuántos sean. No fue la multitud. Lo que causó el milagro no fue la multitud, y mucho menos toda la multitud recibió milagro. Solamente entre toda esa multitud hubo una mujer que con todas sus fuerzas creía, tenía fe, y no solamente deseaba, sino que lo anhelaba, lo quería, y luchó por alcanzar ese milagro. Había una multitud tocando a Jesús. Señor, le dice Pedro, y como todos te aprietan y tú dices, ¿quién me ha tocado? Si todos, yo estoy seguro que todos los que lo apretaban ahí, todos los que estaban ahí, Jesús, Jesús y todo, querían un milagro. Querían ser sanos de algo, querían ser libres de algo. Ellos, ¿por qué? Entonces, ¿por qué estaban ahí? Querían algo, pero la Biblia no narra el milagro de ellos. La Biblia narra el milagro de esta mujer porque esta mujer tuvo fe, una fe que se atrevió, una fe que dijo, sí, yo lo quiero, pero también lo deseo y lo anhelo y voy a... No fue la multitud. Marcos, Mateo, Lucas lo dicen. Veamos, creo que lo puse ahí y vamos a ver cómo dice. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La mujer fue salva desde aquella hora, lo dice Mateo. Luego Marcos dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y luego Lucas dice, tu hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Solamente fue a esta mujer. Solamente fue a ella la que pudo recibir el milagro. Y es que el asunto está en que muchas veces creemos que porque hay mucha gente, que la multitud es, y siempre le he dicho esto a la iglesia aquí, a Dios no lo mueven las masas, las multitudes, lo mueve nuestra fe. Amén. Nuestra fe. Estaba escuchando el otro día, no sé si lo escuché o lo leí, y decía el escritor, el hecho de que una iglesia esté llena de gente no quiere decir de que Dios está complacido con esa gente. Hay mucha iglesia, hay iglesias famosas y llenas y el orador es famoso y los cantantes de la iglesia es famoso y todo, pero ahí hay pecado. Y lo hemos visto en las redes sociales y en las noticias. Tal predicador famoso fue encontrado haciendo esto. La iglesia tal fue encontrada haciendo, qué sé yo, asuntos éticos malos, sean de financieros o sexuales o etcétera, lo que sea. Y uno dice, pero wow, esa iglesia es grande. Eso quiere decir de que una iglesia que esté llena no quiere decir que Dios está complacido con la gente que está ahí, ¿verdad? Como iglesia nosotros es posible que tal vez no seamos muchos, tal vez no tenemos muchos recursos, tal vez no tenemos una plataforma así pero Dios está con nosotros. Yo le decía una vez en una oración al Señor, Señor, ¿cómo sé que lo que estamos haciendo está bien? ¿Cómo sé que lo que estamos haciendo es correcto? ¿Cómo sabemos? Y en esa misma oración el Señor me decía, ¿estás predicando mi palabra? Sí. ¿Hay gente que la está escuchando? Sí. ¿Está pasando algo en los corazones de las personas? Yo creo, sí, Señor. Estás haciendo mi voluntad. Iglesia, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no depende de multitudes, depende de corazones que creen en el Señor y que no creen en los objetos, que no creen en los medios, sino que creen en el que provee el milagro, que es el Hijo de Dios. Nunca subestimemos a
cosas pequeñas, porque Dios de lo pequeño hace grandes cosas, de la nada hace todo. Él sí es un Dios ilógico, que llama las cosas que no son como que son. Amén. Así de que podemos ver aquí entonces de que sí había una multitud grande, había tanta gente, pero de toda esa gente solo una persona recibió su milagro. Una persona que anhelaba, que quería, eso que deseaba, eso que necesitaba, no solamente lo deseaba y decía, yo deseo ser sana, no, yo deseo ser sana, yo quiero ser sana y me estiro y aunque me critiquen y aunque me digan, jaja, no van a lograrlo, no lo vas a lograr, sí lo voy a lograr. Como veíamos en el segundo sermón de la serie, porque ella se decía a sí mismo, si tan solo tocara el borde de su manto. Ella se hablaba a sí misma. Pero muchas veces nosotros queremos o deseamos hacer eso. No, nunca voy a bajar esto, no lo voy a lograr. O abrimos la cuenta y vemos, no voy a lograr mi ahorro. Tengo que pagar esto. No, ya estoy muy grande, ya no puedo seguir estudiando. No, estoy muy chiquito, no puedo servir en esto. Miren, el niño a mí me asombra y no está aquí. Pero me hubiera gustado que estuviera, pero les voy a contar un testimonio. El otro día íbamos para la casa y íbamos hablando ahí, todos siempre nos evaluamos como familia, nos evaluamos y ellas me dicen, no digas muchas veces esta palabra o ten cuidado cuando dices esta palabra y todas me regañan ahí donde las ven. Pero íbamos hablando y estábamos hablando de que la presencia de Dios se había sentido un miércoles en la noche y íbamos para allá y el niño, hermanos, él dice, tío, yo también sentí la presencia de Dios. Y cuando estaba ahí, hasta sentí que mis brazos pesaban y yo quería llorar. Porque sentí la presencia de Dios, dijo. Yo dije, wow. Como que si el Señor me dice, ¿vistes? Y todavía me estás preguntando si estás haciendo bien las cosas. Hasta los niños nos están viendo. No son muchos niños. Así que los que pueden todavía, denle. A llenar la tierra, dice. Pero esos niños que ven ahí, ustedes, los jóvenes que tenemos nos miran y nos dicen, y es posible que hasta se pregunte o en el futuro digan, 2 años aguantaron y ya no quisieron seguir. 1 año aguantaron y ya el pastor ya quería cuitear. Los niños nos ven. Y principalmente Dios nos está viendo. Amén. Así que no creamos que el milagro va a suceder porque haya multitud. Es porque en quién está depositada nuestra fe. Y número 3, amo esta parte. Esta parte me habló mucho a mí. Porque no fue por suerte. No fue por suerte que la mujer fue sana. No fue por suerte que su identidad fue sanada y su relación. Me gusta cómo el pasaje ahí lo dice y vamos a volver a leer las 3 partes, el pasaje en los 3 evangelios que narran esta historia y cómo yo subrayé ahí algo y dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y luego dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Y luego Lucas cierra y dice también, narra la historia de ella y dice, hija, tu fe te ha salvado. Los 3 evangelios narran y dicen que Jesús le llamó hija. Hija, tu fe te ha salvado. Hija, ten ánimo. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Le llamó hija. 12 años que había pasado esta mujer en el anonimato, porque nadie la podía tocar. Incluso leímos en Levítico que incluso hasta los utensilios que ella tocaba era pecado tocarlos y era impuro, inmundo, no lo podían tocar. 12 años que ella había estado excluida. Ella no era parte de la sociedad. A esas personas las excluían y las enviaban a donde nadie las podía tocar ni ver. 12 años. Pero ahora ella tenía identidad y Jesús, el Hijo de Dios, le dijo, hija, hija. Ella no solo obtuvo su sanidad, pero había sido restaurada también en su identidad y su relación con Jesús, con su Padre.
Jesús no solo sanó el cuerpo, sino que restauró esa identidad que ella tenía. Interesante porque muchas veces en el contexto actual nos excluyen también. Nos hacen así como que... E incluso somos medidos. Estaba viendo yo una estadística que hoy la gente vale por cuántos followers tiene. Le dicen, ¿cómo te llamas? Gustavo Callejas. ¿Tienes Instagram? Sí. ¿Cuántos followers tiene? Depende cuántos followers, cuántos likes o cuántos views tiene la persona, vale. ¿Tienes Instagram? ¿Tienes Facebook? No, yo no uso eso. No existes. No existes. Y nuestra identidad vale por lo que somos, por lo que tenemos, por esos followers que tenemos, o por dónde vivimos, o por qué carro manejamos. Una sociedad confusa, pero Dios viene y sana nuestra identidad por medio de su Hijo, Jesús. Y nos dice, hijo, hijos. Y le dice a la iglesia, hija, tu fe. Eso que has orado, ese milagro que quieres, eso por lo cual has estado clamando, tu fe es la que lo ha logrado. Tu fe en el Hijo de Dios, tu fe en el Salvador. Dios no mide entonces de acuerdo a los parámetros humanos. Él mira el corazón, Él mira nuestro corazón. En conclusión, creo que hemos estado hablando durante todas estas semanas acerca de la vida de esta mujer. ¿Por qué? Porque yo oraba y le decía, Señor, yo quiero que este año sea un año diferente para nosotros como iglesia, pero también como padre de familia, también para las mamás, para los hijos, para los jóvenes, que sea algo diferente este año para la iglesia, Padre. Y le pedía, dame una palabra para que la gente, la iglesia, se anime, te crea más a ti, y ahí fue donde se me vino, pero que tengan esa fe, que se atrevan, a pesar de que nos critiquen, a pesar de que haya rechazo. Y el Señor me puso el pasaje de esta mujer. Y dijo 3 sermones, una serie de 3 sermones, en la que sí, vamos a estar viendo cómo esta mujer deseaba ese milagro y luchó, hizo el esfuerzo para poder obtenerlo. Y podemos identificarnos con ella porque nosotros tenemos sueños, tenemos metas, queremos un milagro, queremos ser sanos de algo, queremos tener la provisión para el año. Queremos tener el pan nuestro de cada día, no solo el de hoy, no solo el de mañana, el de cada día, ¿verdad? Y para eso necesitamos tener una fe que se atreva aunque nos critiquen, hermanos, que se atrevan aunque nos rechacen, una fe que se atreva aunque, es que él va a empezar a predicar el hermano, va a empezar a predicar la hermana, pero ella no puede predicar, él no puede predicar, y el Señor me está llamando. Va a empezar a cantar, o va a empezar a tocar, o quiere poner un negocio, dice él, no, a puras penas le alcanza y quiere criticar, rechazar. Pero a pesar de eso, nos vamos a atrever porque tenemos una fe que se atreve. Una fe que se atreve, aunque sea viejito, aunque sea joven, aunque sea mujer, aunque sea hombre, que sea gordo, que sea flaco, que sea latino, que no hable inglés, que no hable español, no importa. Tenemos una fe que se atreve y este año lo podemos lograr. Este año lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está en objetos, no está en las multitudes, no está en el templo, no está en un servicio que tenga esto. Primero una lectura bíblica, luego un canto de esto, luego otro canto. Nuestra fe no está en cómo se hace el servicio, cómo se hacen los privilegios. No está en eso. Nuestra fe está en el Hijo de Dios. Nuestra fe está en el Señor, iglesia. Y Él ama que nosotros le creamos a Él. Este año puede ser nuestro año. Vamos a ponernos de pie. Este año puede ser nuestro año. Un año en el que no solamente recibamos nuestro milagro, sino podamos ver el milagro de nuestros hermanos. Y muchos pueden decir, pastor, usted como que si ya quiere empezar a predicar prosperidad. Pregunto, ¿quién no quiere ser próspero? El asunto no es la prosperidad.
El asunto es que nuestra fe está en el Dios que prospera a su Hijo. El anhelo del Señor es que seamos hijos, que demos mucho fruto. ¿Por qué? Porque eso le glorifica al Padre. Amén. Y sé que Dios puede hacer algo con esta iglesia y con nosotros. Y con esta ciudad. No nos mandó aquí solo para a ver qué prueben, a ver qué pasa. No, Él nos mandó aquí con un propósito. Con un propósito. Esta ciudad, está en el corazón de Dios. Y hay algo en nosotros que Dios vio. Y Dios sabe de lo que podemos, qué es lo que podemos lograr hacer. Así que, Padre,